Babilonia. Él fue el líder que dirigió la construcción de la torre de Babel en Babel, que posteriormente se le conoce como Babilonia, en la tierra del Sinar. Él construyó la ciudad de Nínive. Entonces, y todas estas cosas que estuvimos viendo ayer, estuvimos hablando acerca de la esposa de este hombre llamada Semiramis, que en la Biblia aparece con diferentes nombres. Estuvimos viendo algunos de ellos, y uno de ellos era Astarot, ¿verdad? La diosa Astarot, el dios Baal, que es el mismo Nimrod que aparece en el Génesis capítulo 10. El dios Sol, el dios Baal, que adoraron incluso el pueblo de Israel, por lo cual Dios también castigó al pueblo por su idolatría y la inclinación a estos dioses. Estuvimos viendo acerca del dios Moloch, ¿verdad? Que es el mismo, estos mismos ídolos, estos mismos dioses, que menciono porque era uno en su sacrificio lo más terrible que incluso el pueblo de Israel hizo, sacrificando a sus mismos hijos, amén, en sus manos encendidas, llenas de brasa, les tiraban a sus hijos, hermanos, en ofrenda al dios Moloch. Amén. Ahora nos toca hablar de el hijo de esta pareja que hemos mencionado, tanto Nimrod como Semiramis o Baal, Artemisa, bueno, muchos nombres. Virgen María en el día de hoy, Guadalupe, estuvimos diciendo, hermanos, los nombres que se le otorgan o se le dan a esta potestad. Amén, iglesia. Ahora hablamos de su hijo llamado Tamuz, y sí lo encontramos también con ese nombre en las Escrituras. Amén, hermanos. Si usted nota estos versículos que hemos leído, vamos a leer desde el versículo 6. Vamos desde el versículo 6, hermanos, a leerlo. Lo tenemos todos ahí, ¿verdad? Dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿Así dice? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para, que dice, hermano, alejarme de mi santuario. Porque es lo que Dios hace. Cuando no lo quieren en un lugar, Él se va. Él no insiste, hermano. Él es educado. Amén. Por eso es que la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Que no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? La gente dice: no, yo vivo como quiera, el Señor así se agrada, lo que Dios ve el corazón. Mire, hay que tener cuidado. Es posible y Dios ni habite siquiera ahí, y estamos haciendo cuenta y caso de que Dios está ahí. Amén, hermano. Dios es un Dios delicado en eso. Entonces dice la palabra, para alejarme de mi santuario. Pero dice: vuélvete aún y verás. ¿Cómo le llama él? Abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Dice: me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared. ¿Qué dice? Por todo alrededor. ¿No se le hace curioso esta escena? Es lo que vemos en muchas ocasiones en lugares donde se adoran a estos ídolos. Esta es la escena, hermano. Amén. Si usted ve imágenes o fotos de lo que es el Vaticano y qué es lo que hay por dentro, amén, pueblo, usted se va a encontrar toda clase de reptiles. Ahorita mismo usted ha visto en los medios de comunicación la catedral que se quemó, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ese lugar? Ese, hermano, ahí. Ese lugar, y usted ve, o sea, es algo tan sagrado que tiene reliquias muy, muy importantes. Dicen ellos que tienen parte de la corona que Jesucristo usó. Yo dudo, eso es mentira. Entonces, y es un lugar sagrado donde la gente llega para como tener un encuentro con Dios. Pero usted ha visto todos los adornos que tiene esa catedral. Puros demonios. Amén, hermanos. Entonces, y aquí Dios reclama esto. Y lo más terrible con esta lectura que tenemos, que estas situaciones y estas cosas se están dando en la casa de Dios. Amén, hermanos. Y luego dice, estamos en el versículo 10, ¿verdad? El 11 dice: y delante de ellos estaban sentados, ¿cómo?
varones de los ancianos de la casa de Israel, líderes. Y dice, y estaba ahí, ¿cómo? Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Este era el sumo sacerdote. Hasta el sumo sacerdote estaba en esto. Y luego dice, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen? ¿A dónde? En tinieblas. Cada uno en su cámara pintadas, o cámaras pintadas de imágenes. Mucha gente dice, no, Dios no le molesta esto de tener imágenes y venerar. A Dios sí le molesta. Amén. Esto es desagradable delante de la presencia de Dios. Dios le llama cosas abominables. Sí, amén, hermanos. Entonces, seguimos leyendo. Dice la palabra, porque dicen ellos, ¿qué dice? No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Estaban tranquilos. Dicen, no, Jehová no nos ve. Jehová ha abandonado la tierra. O sea, hagamos lo que queramos. De todas maneras, Dios no nos ve. Pero Dios estaba viendo, ¿verdad, hermanos? Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, que endechando a Tamuz. ¿Qué es una endecha? Llorar es luto, guardar luto y llorar en ese endecha, es una endecha. Y no solamente llorar, es dar grito, endechar, alzar la voz en lloro. Pero ¿por qué estaban llorando en el templo de Jehová a un Dios pagano? ¿Y quién era este Dios pagano? El Dios Tamuz, como se conoce. Ahora, el Dios Tamuz, o Tamuz, como dice acá la palabra, se le conoce como el Redentor de los babilónicos, el Redentor. A esta persona lo asesinan a los 33 años de edad. Pareciera una escena de Cristo, un Redentor que muere a la misma edad. Amén, hermanos. Amén. Una de las cosas que debemos notar siempre es la astucia del enemigo para poder engañar. La Biblia dice, y no olvidemos o no pasemos por alto las maquinaciones del diablo. Él trabaja, el Señor lo reprenda, pero trabaja, hermanos, tratando de hacer tropezar al pueblo, de cualquier área que sea. Y aquí había levantado un falso redentor, uno que había muerto, y había muerto a los 33 años. Lo peor de todo fue la muerte que tuvo. Si a su padre también lo habían asesinado, a él también lo asesinaron, y aparte de ello lo cortan en pedazos y riegan sus pedazos por todas partes. Fue duro. La endecha que se le daba era por algo lamentable y algo, una escena de dolor, de sufrimiento que había vivido aquella persona. ¿Ven, hermanos? Esa era la endecha, ese era el luto que le guardaban. Pero ¿qué tenía que ver el pueblo de Israel con un Dios de otro pueblo, de otra nación? Amén, hermanos. Esto es duro. Esto es como sudar calenturas ajenas. Amén. Pero vea, estamos hablando, ¿verdad?, de este personaje llamado Tamuz. El problema de todo esto, o el problema continúa, ya que su madre, cuando se da cuenta que a su hijo lo habían matado, y aparte los enemigos, lo que lo habían hecho, se habían llevado parte de su cuerpo, dejándolos tirados por todas ciudades, comienza, hermanos, y da la orden de que fueran a los lugares donde habían dejado los pedazos del cuerpo de su hijo y lo trajeran para coserlo de nuevo, porque ella decía que le iba a dar la vida a su hijo. Amén. Recuerde que aquellas mujeres lloran a Tamuz, están llorando su muerte y están llorando el tiempo de la resurrección. O sea, lo que están esperando es el tiempo del levantamiento de Tamuz. Amén, iglesia. Entonces la mujer manda recoger todos los pedazos que habían sido esparcidos del cuerpo de aquel hombre. Se los entregan. Ella dijo que iba a devolverle
la vida. Recuerde que era una sacerdotisa con poderes ocultos que tenía engañado a toda la nación de Babilonia desde el comienzo. Recuerde que construyeron la torre de Babel con el objetivo de rebelarse en contra de Dios. Era un símbolo, dice, por si acaso Jehová nos esparce, nos riega por todo el planeta Tierra. O sea, ya había un momento de rebelión para tener algo en mente que los pudiera unir en contra de Dios. Una torre que llegara a la cúspide de los cielos. Ese era el objetivo. Amén, hermanos. Y Dios siempre en su misericordia interviene. Interviene en la construcción de esa torre. Una, porque no quería que se mataran entre ellos mismos. Porque jamás llegarían donde Dios está. Recuerden que aunque por muy alto que fuera, digamos que salieran de la atmósfera terrestre, ya no pudieran respirar a más allá. Aparte de todo, por muy alta que fuera, ¿cómo le llaman? Las bases no alcanzarían a resistir tanto peso, se derrumbarían y los mataría a todos. Dios confunde su lengua y los esparce por toda la tierra, formándose así los pueblos y ahora naciones que conocemos. Amén, hermanos. Pero cuando esta mujer hace esto, tenía todo, hermanos, todo el cuerpo de aquel hombre que había muerto a la edad, dijimos, de 33 años. Y como ella iba a devolverle la vida en el mismo acto que procrea la vida, usted ya sabe cuál es. Entonces, para acostarse y tener relaciones sexuales con el cadáver de aquel hombre, le faltaba lo más importante, porque ella vio que no podía llevar el acto de la resurrección porque le faltaba lo más importante para poder crear. ¿Usted sabe qué es? A lo que le faltaba al cuerpo. El problema fue de que esa parte del cuerpo la tiraron los enemigos en el río Éufrates. Esa es la historia de Babilonia. Yo dije ayer y lo he dicho siempre, cada nación, cada país tiene su propia historia. Nuestro país tiene su propia historia, su país, de donde sea usted, tiene una historia que contar de cómo el país es país. Amén, hermanos. Y de esa misma manera con el pueblo babilónico y estas costumbres, hermanos, que hasta el día de hoy se celebran. Amén. A la mujer le faltaba lo más importante para poder hacer la resurrección y la reprocreación, porque decía que le iba a dar vida a su hijo, teniendo relaciones con su hijo, que iba a quedar embarazada de su hijo y que iba a dar a luz de su hijo. O sea, su mismo hijo se iba a meter en ella. Amén. Pero le faltaba lo más importante. Y manda a aquella mujer a sacar la mayor cantidad de peces que se pudieran del río. Amén. Para buscar, porque lo que hacían era partirle el vientre o el estómago al pez para ver si encontraban la parte que necesitaban. Amén. Y cuando vieron que no podían encontrarla, ordenó que el pueblo comiera o se comiera los peces, para que por si acaso había alguna parte de lo que necesitaba el cuerpo en el pez del cual se había alimentado, por lo menos esa parte de ese Dios, de ese aparato reproductor, entrara al cuerpo de las personas y ese Dios entrara al cuerpo de las personas. Y de ahí viene la costumbre de comer pescado en estos días de Semana Santa. Recuerde que hay un ayuno y estuvimos explicando eso un poco ayer, ¿verdad? Hay un ayuno de 40 días, a lo que se le llama la cuaresma, en el cual no comen carne. Ellos dicen ayuno, pero pueden comer de todo menos carne. Y fíjense, note esto usted, aún hasta los musulmanes, que es una costumbre diferente, pero tienen este ayuno también. Y ya viene la fecha de ellos, en estos meses que continúan, ahí viene la costumbre del Ramadán, del pueblo musulmán. O sea, se abstiene, ellos son más estrictos, porque se abstienen de alimentos y de alcohol, de líquido, dura el sol. Y se está en ese tiempo, el tiempo del mes, aproximadamente 30 días. Pero ese día es de luto, es de lloro. Pero el asunto es, ¿a quién llora? ¿Y por qué lloran? Ellos dicen, no, porque fue en el tiempo
que a Mahoma se le reveló la sagrada o el sagrado libro del Corán, los sagrados escritos del Corán, y guardan luto para saber o entender el sufrimiento de aquellos que padecen hambre. Hermanos, a ellos no les importa, a la mayoría de ellos. Si ellos lo que quieren es ponerse bomba y explotar en medio de las multitudes. Amén. Claro que no todos, pero en su mayoría. Es una palabra que hay sobre ellos. La mano de ellos estaría contra todos y la de todos contra ellos. Esa es la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces se dan estas costumbres. China tiene también, hermanos, esta misma costumbre de ese famoso cuaresma. Nosotros lo teníamos antes, ¿sí o no, hermano? Se llegaba el tiempo de Semana Santa y había que buscar el pescado para hacer las tortas y del mejor pescado. Pero nunca entendimos por qué comíamos pescado. Nunca entendíamos. Y era por si acaso ahí estaba ese miembro que se había perdido. Santo. Tremendo, ¿verdad? Sin saber, hermano. Amén. Y ahora, si usted nota esto, usted lo puede buscar en su computador y usted puede buscar, por ejemplo, el dios Dagón. En las estatuillas que se han encontrado, que es el mismo Tamuz, que se han encontrado, Dagón, hermanos, está con un manto que parece un pez o un pescado, que él está dentro como el pez partido por la panza, el estómago, y de ahí está el cuerpo. O sea, que es como un disfraz que él tiene. Ese era el dios que se adoraba, el dios Dagón. Aparte de ello, tiene una canasta en su mano y en la otra el cetro. O sea, por eso es que se supieron que era un rey, el rey Tamuz, el dios Tamuz o el dios Dagón de los filisteos. Usted recuerda en la Biblia esa escena cuando los filisteos capturan el arca. Cuando mueren los hijos de Elí, y en la noticia Elí también se desnuca. Amén, hermanos. Y la entraron y pusieron el arca en el templo de Dagón. Amén. En algunas imágenes que se encuentran de él, o figuras o estatuillas, es de la cintura hacia abajo cola de pez, y de la cintura hacia arriba es un ser humano, pero también se encuentra que es un ser humano pero que está dentro de un pez. La misma situación como cuando el sacerdote, cuando celebra la misa o la santa cena, ¿verdad? Les da la hostia y ahí se están comiendo el cuerpo literal. Ellos dicen de Jesús, pero no es de Jesús. Ya hemos explicado esto. Es de este mismo Dios pagano. Amén. Fíjense, lo curioso es esto. En México, cuando comienza la primavera, se le conoce como equinoccio. El comienzo de la primavera. O sea, este tiempo en el que nosotros estamos ahorita, que comienza la primavera, había en las antiguas civilizaciones una costumbre de 40 días de luto al dios Sol. Y explicamos que el dios Sol es el dios Baal, Nimrod, que leíamos en el Génesis capítulo 10. Usted no sé si alguna vez vio esa famosa película que salió de Apocalipto, que relata la historia, ¿verdad?, del pueblo mexicano, que incluso termina con la llegada de los españoles. Sí, hermano. Entonces relata, y usted ve que cuando están en los sacrificios hay un eclipse. Hay una trampa ahí entre el rey y el brujo que tiene. Que supuestamente el Dios que están adorando, que era el Dios que ellos veneraban, el Dios Sol, se había ocultado, se había puesto todo oscuro y estaba enojado. ¿Verdad? Pero entonces comienzan a volar cabezas, a ofrecer sacrificios, y de repente el eclipse pasa. Y ellos dicen, ahora sí, a nuestro Dios está contento de nuevo. Era una costumbre que había. Pero había un luto de 40 días. Ahora, este mismo luto se daba en Egipto. En Egipto, esta misma cuaresma o 40 días de luto, hermano, se daba, y esto presidía esos 40 días de lloro, de luto, a la resurrección del dios Osiris, que los egipcios adoran y adoraban. Amén. Yo les mencioné 3 deidades para ellos fuertes, las mayores en Egipto: Isis, Horus
y Set, que son las 3 siglas de cada nombre que están en la hostia que el sacerdote ofrece, ¿verdad?, en una misa en la Iglesia Católica. La I, la H y la S. Isis, Horus y Set. La misma costumbre. Amén, hermano. Mire, si nos habían engañado, hermano. Si nos tenían engañado. Si los que comieron eso, cuando lo comieron, decían, gracias Cristo, porque ahora ya estás dentro. Se comían el cuerpo, le decían. Y ellos lo ven algo literal, que la copa que beben es literalmente la sangre de Cristo. Amén, hermano. Amén. O sea que volvían al pueblo caníbal, más de eso. Entonces, este Osiris, el hijo de Isis, que Isis resucita, es la misma historia con diferentes nombres, hermano. Amén. La misma historia con diferentes nombres. En Babilonia se daba la cuaresma o los 40 días de luto por Tamuz también. Y como dije, lo que leímos en la Biblia, lamentablemente el pueblo de Israel guardaba ese luto y las mujeres llorando, endechando a Tamuz y pidiendo por la resurrección. ¿Por qué 40 días? Porque 40 días se tardó en encontrar todas las partes que necesitaban encontrar. Cuerpo ya en descomposición, en putrefacción, pero encontraron las partes. Luego la reina, la diosa, tenía que tirarse sobre su cuerpo, tener relaciones para poder resucitar a su hijo muerto. La resurrección de Tamuz, que se celebraba, no es lo mismo que se celebra hoy. Claro, ahora es diferente, ahora dicen que es el Señor Jesús. Pero hay una cuaresma, hay 40 días y mucha gente lo hace sin saber qué es lo que está haciendo. Yo recuerdo que en el trabajo un muchacho me decía, hoy no me he cortado la barba porque la barba comenzó a crecerle. ¿Y por qué no te rasuras ahora? Es que estoy en cuaresma, yo prometí que en estos 40 días no me iba a cortar mi barba. Esa era la promesa que él había hecho por algún milagro que necesitaba. Algo otro usted ve que van arrastrando una cruz, algo otro diferentes, hermanos, ritos, sacrificios que ofrecen por alguna cosa que necesitan. Amén. Casi que nadie pues se pone a llorar o a endechar, pero la gente lo practica y vuelvo a decir, sin saber lo que está haciendo. Porque alguien le dijo, hijo, usted tiene que guardar la cuaresma. Bueno, hay que guardar la cuaresma. ¿Y qué hay que hacer? No coma carne. ¿Qué hay que comer? Coma pescado. Amén, hermanos. Amén. Entonces estábamos leyendo el versículo 14, ¿verdad? Y dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí, sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuelve aún. Verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Oiga, ¿dónde? Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas, ¿qué dice? Vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Hacia dónde se postraban? Hacia Babilonia, hacia el oriente. Estaban siguiendo la misma costumbre. Lo hacían en secreto. Amén. En sus recámaras donde nadie podía entrar, tenían toda clase de cuadros de sus ídolos y ellos tranquilos. Ahí nadie podía entrar a sus recámaras. Lo hacían en oculto, dice. En tinieblas, dice la Biblia. Amén, hermanos. Y luego salía, hermanos, como si nada, a celebrar, hermanos, el culto a Jehová, los ritos que se hacían, los sacrificios que se hacían, y gloria a Dios. Todos se despedían y luego volvían a entrar a sus recámaras a seguir adorando a sus dioses. Tremendo esto, ¿verdad? Es una escena bastante fuerte, ya que Dios dice que es abominable la maldad que ellos hacen. Pero no cambia nada a lo que se está haciendo hoy en día. A nosotros nos enseñaron que los santos tenían milagros y que debíamos respetarlos y debíamos de guardarlos. Amén. Las imágenes de ellos, muchos de ustedes andaban en la cartera o colgados, hermanos, en el espejo del carro, ¿verdad? De una estatuilla, una figura, lo que sea. Porque creíamos en cierta manera que esto nos guardaba, nos libraba. ¿Verdad que sí? Porque es lo que nos habían enseñado. Pero ahora nos damos cuenta que tienen boca, pero no
Tienen ojos pero no, tienen manos pero no palpan, pies tienen pero no caminan, tienen oídos pero no oyen. Semejante a ellos son los que los hacen, dice la palabra. O sea, muertos. No tienen poder. El único que tiene poder es el Dios nuestro, el Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay algo que se da, hermanos, en el tiempo de la cuaresma, que esta cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, en el cual el sacerdote, la persona encargada, ¿verdad?, figura una cruz en la frente de la persona de ceniza. Recuerde que la ceniza simbolizaba luto, ¿verdad que sí? Por eso le digo, hay personas que siguen practicando esto, que después de que le ponen la marca, la cruz en su frente, salen tranquilos, gloria a Dios, y todo está bien, pero no saben lo que están haciendo. Es la misma endecha al Dios Tamuz, y lo que le ponen en la frente no es una cruz, es una T. La T de Tamuz. Y la gente sigue venerando, sigue adorando, hermanos, sin saber. Están yendo por un camino a la condenación por la ignorancia que hay en ellos, porque ni siquiera preguntan a qué se debe esto y de dónde se origina y cómo comienza, porque cuaresma no está en la Biblia. Aleluya. Miércoles de ceniza tampoco está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no es de Dios. Tiene que haber un origen, tiene que haber un principio, y hay que investigar. El problema es que la gente, hermano, no dedica tiempo para investigar esto. Se va de frente y se da contra la pared y tranquilo. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Entonces, esa marca, hermanos, que se ponen, ¿verdad?, esa famosa T o famosa cruz, en ese mismo momento, cuando se da inicio a los 40 días de luto, el famoso cuaresma, como le llaman, ¿verdad que sí? Entonces, la Iglesia Católica, incluso, yo dije ayer, ¿verdad?, hay cristianos que no sé qué es lo que piensan en realidad, muchos predicadores o alguien, ¿verdad?, que es cristiano, se cree cristiano, llegan, hermanos, y quieren hacer esos debates con católicos. Yo siempre he dicho, esto es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. A ver quién gana, a ver quién conoce más de la Biblia, a ver quién está equivocado. Honestamente, a personas como ellas, no, ellos ya saben la verdad. El católico sabe la verdad. Los curas, los padres, los que sea o como se llamen, ellos conocen la verdad y saben en el engaño que están y que están engañando a la gente. ¿Sabe cuál es esto o qué es lo que está causando todo esto? Porque son los católicos que muchas veces retan a los evangélicos, a los pastores, a los sectarios, a los protestantes, como quieran llamarnos, a un debate. ¿Saben? A eso yo le llamo patadas de ahogado. Patadas de ahogado, o sea, cuando ya la persona está ahogándose, ya no haya más que hacer, por mover los pies. La Iglesia Católica es la iglesia que está perdiendo más devotos en estos tiempos. Porque la gente está conociendo la verdad al leer las Escrituras. Por eso hubo un tiempo de oscurantismo en el cual la Iglesia Católica y sus papas no le permitieron al pueblo leer la Biblia. Porque al leer la palabra, la gente conocería la verdad del Evangelio de Cristo. Aparte de ello, solamente el sacerdote podía hacerlo y se la leía en latín, imagínese usted. En latín. Amén, hermano. ¿Qué iba a entender la gente? La gente se iba como había llegado, más confundida es posible. Amén, iglesia. Entonces, todas estas cosas se dieron en el antiguo tiempo y se siguen dando en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo decía, para ellos la cruz es tan sagrada, y hay muchos versículos, por ejemplo, citan Corintios, en el cual dice que para los que se pierden, la predicación de la cruz es locura, o la cruz de Cristo es locura. Y ellos hacen énfasis que esa cruz es la que ellos cargan. Amén. Pero yo siempre he dicho, si habla la Biblia de la cruz de Cristo, ¿por qué no andan la cruz donde Cristo murió? Amén, hermano. O por lo menos le sacaron una astilla de la cruz y de ahí formaron la cruz y la andan, porque es la cruz de Cristo. Por lo menos se la valiera a él. Pero la Biblia no está hablando de un sentido literal, está hablando en un sentido espiritual. Y los que se pierden, y la locura del mensaje de la cruz, de la predicación de la cruz, que es locura para los que se pierden, son aquellos que no quieren reconocer al que murió en la cruz del Calvario,
que para ellos no es Dios porque murió, dicen. Pero Él resucitó al tercer día. Amén. Y ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Gloria al Señor. Vea, hermanos, lo que dice, por favor, Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, vamos a leer. Y vamos a leer el versículo 13. 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, ¿qué dice? Maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que no es el madero, no es la cruz en sí la que tiene el poder, es el que murió en la cruz. ¿Ven, hermanos? No es porque yo cargue una cruz y eso diga que yo soy cristiano. No es eso, eso es idolatría. Eso es pensar que la cruz también tiene en cierta manera un poder místico para guardarme a mí. No, Señor, es Cristo Jesús en nuestra vida, es Dios mismo en nuestra vida. Amén. Por eso es que hay cadenitas, hermanos, con un crucifijo, ¿verdad? Y no, pues como es de oro tampoco se la quitan. Es la cruz de Cristo. Y esto indica que soy cristiano. No, lo que indica que es cristiano es el testimonio que da. No es lo que ande. Amén, hermanos. No es el crucifijo, es la vida que lleva. Eso es lo que da testimonio de un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo. Amén, pueblo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y honestamente, para la gente que carga un crucifijo, o sea, es símbolo de que Cristo está ahí, que les está guardando. Amén. Cristo lo que pide es andar dentro del pecho, dentro de esa vida, y no un simbolismo que haga creer que Cristo está ahí. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Entonces hablábamos acerca del miércoles de ceniza. La gente endechaba, se vestía de ropa de silicio, se tiraba ceniza encima. Esto simboliza luto, lloro, tristeza, sufrimiento. Amén. Lo mismo que le marcan la T de Tamuz en la frente de la persona y lo hacen con ceniza porque están endechando a alguien. 40 días antes, hasta llegar a la semana santa que le llaman, y en esa semana supuestamente es cuando muere Cristo, pero es la muerte del Dios de ellos. Amén, iglesia. Aleluya. Entonces, ahora pudiéramos continuar con algo más que se celebra en estos días, que es la famosa Pascua. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cómo se dice Pascua en inglés? Díganlo otra vez. ¿Y cómo decíamos, hermanos, que le decían a la diosa? Istar. Es el mismo muñeco con otro vestido. Amén, hermano. ¿Y sabe qué es lo que es curioso, hermano? Que salen a buscar huevos. ¿De quién? De conejos. ¿Y los conejos no ponen huevos? ¿No ponen huevos? ¿Verdad que sí, hermano? Es como cuando allá nosotros, cuando estábamos pequeños en nuestros países, decían, ve a ver si ya puso la chancha. Eso quería decir, apártate de aquí, no quiero que estés aquí. Amén, hermano. Entonces, mandan a sus hijos a recoger, y hay muchas iglesias cristianas que lo hacen, hermano, lo practican. La famosa Pascua. Amén. Pero ¿por qué el conejo? Porque el conejo siempre ha sido un símbolo en la sexualidad, en los placeres desenfrenados. Amén, hermano. Yo creo que más de alguna vez usted vio a través de un anuncio en un canal el famoso logo de las mujeres que enseñan su cuerpo. ¿Verdad que sí? ¿Qué es, hermano? Un conejo. Un conejo. ¿Por qué? Porque es el animal que más se reproduce, o más rápido se reproduce. Cada mes está pariendo, ¿verdad? Y a veces llegan, hermanos, hasta 12 crías. Cada mes. Estamos hablando de unos 100 conejos al año. Por eso ese es el conejo el que representa la sexualidad, el placer desenfrenado. ¿Por qué lo hacen? Porque recuerde que a Tamuz le faltaba algo importante para la procreación. Amén, hermanos.
¿Y qué es lo que buscan, hermano? Huevos. Y no es cierto que esa palabra es la palabra que se usa en un término vulgar, refiriéndose a la parte del hombre. Amén, hermano. Ahora entendamos, cuando los padres envían a sus hijos a buscar los huevos del conejo, fue lo que se les perdió a aquel. Amén. Y eso es lo que mandan a buscar, costumbres paganas, satánicas. Y muchas veces la gente hace participar a sus hijos y ahí andan con la canastita, ¿verdad que sí? Y yo le dije, la estatuilla, y usted lo puede investigar, hermano, el dios Dagón de Mesopotamia. Usted póngale así de esa manera y ahí le va a aparecer al dios con un traje de pez y una canastita en el tiempo babilónico, cuando el día de la Pascua no se celebraba como se celebra con el nombre que se celebra ahora. ¿Y sabe qué es lo que él lleva en la canastita? Huevos. Huevos. ¿Ven, hermanos? Entonces, nos damos cuenta de qué manera nos habían engañado. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, que nosotros teníamos el entendimiento entenebrecido. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Jesús. Alabamos al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces dijimos que el Pascua en inglés es Easter. Por ahí va, Easter. Entonces, y la diosa que se adoraba es Istar, ¿verdad? El mismo nombre, lo único que aquí es en inglés. Y esto significa Pascua o diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad, porque recuerde que lo que buscan es huevos. Y lo que lo ponen, el conejo, que es el símbolo de la sexualidad. Y como dije, es lamentable ver iglesias cristianas siguiendo esta costumbre. Amén, hermano. Que matan a las cristianas haciendo, no, estamos celebrando Pascua ahora. Pascua. No, es que en este tiempo murió el Señor Jesús. Pero ¿qué tiene que ver el conejo y los huevos? Amén. ¿Qué tienen que ver con la muerte de Cristo? No tienen que ver nada. Absolutamente nada. Pero la gente sigue esa costumbre. Voy más allá, a lo que sería exagerado, a iglesias que celebran el Halloween. Se disfrazan y lo hacen y dicen hay que cristianizar esas costumbres. Ese es el problema que la iglesia ha tenido, que las costumbres paganas las han querido cristianizar. Amén. Y muchas de ellas han entrado a la iglesia cristiana y se celebran como cultos o costumbres cristianas cuando no lo son. Amén, hermanos. Adoramos al Señor. Gloria al Señor. Ahora, otra de las cosas, ya vamos a terminar. Otra de las cosas, hermanos, importantes es esto. El símbolo del Dios Tamuz, el símbolo, lo que representa al Dios Tamuz es el árbol de pino. En las estatuillas encontradas de este Dios, este siempre o en su mayoría está con un árbol de pino resplandeciente en su mano, porque es lo que lo representaba o con lo que se representaba. ¿Sabe por qué? Porque el árbol de pino supuestamente no muere, ¿verdad que no muere? Ni en verano ni en invierno, ¿verdad que no? No muere, sigue vivo, y por eso representa ese árbol al Dios Tamuz. ¿Amén? Y no crea que esa costumbre de adornar el árbol que se da hoy, que eso viene, bueno, en Navidad, el nacimiento de Jesús. Y usted sabe que Cristo ni siquiera nació en diciembre. Amén. Pero esto viene desde hace tiempo. ¿Y sabe qué eran las bolitas que le ponían alrededor? ¿O qué representaban? Lo que se le perdió a Tamuz. Amén. Hermano, y hasta el día de hoy hay cristianos que no lo hacen. Hay iglesias que tienen el arbolito en los altares, que celebran Navidad. Y yo decía algo, hermanos, al otro día, de lo que la iglesia cristiana, porque estábamos hablando acerca de la ley, ¿verdad? En un mensaje de esto, acerca de la ley o la maldición de la ley, de las cosas que la ley exigía, que nunca pudimos cumplir nadie.
solamente Jesucristo las cumplió. ¿Verdad que sí? Entonces la iglesia no impuso las costumbres de los judíos a la iglesia cristiana, pero sí les prohibió, ¿qué? Dijimos, comer sacrificado, comer sangre, comer ahogado y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínense, gracias a Dios que aquí nadie ha comido torta de pescado en este tiempo. Gracias a Dios. Amén, hermano, porque esa costumbre, el día de hoy, esta fiesta es en honor a Tamuz. Y sabe, casi siempre con lo que se caracteriza la torta de pescado, los ingredientes que lleva es huevo y pescado. ¿Verdad que sí, hermano? Huevo y son, dicen, carne de pescado envuelta con huevos. Eso es las tortas de Semana Santa. ¿Pero por qué? Ahora lo sabemos, hermano. Amén. Porque fueron 40 días en los cuales andaban buscando ese miembro que se había perdido, que necesitaban encontrarlo, y comenzaron a comer pez que sacaban, pez que se comían. Y se quedó esa costumbre, no comer carne, pero sí comer pescado. Amén. Algunos huelen la torta de pescado. Entonces usted nota, hermanos, que aquellas personas que habían dado la espalda al templo de Jehová y estaban adorando al sol y estaban hacia él, el oriente, ¿verdad que sí? ¿De dónde llegaron los sabios? La Biblia en la que nosotros tenemos dice reyes, ¿verdad? Y les dice magos, pero en el griego original no dice esa palabra que se usa en Reina Valera, dice sabios. Amén. Porque no eran astrólogos los que leen y le dan la suerte a través de los astros, como hace el Ronnie Chávez, el que supuestamente es cristiano, el apóstol de apóstoles, ¿verdad? Y la numerología, ubican los planetas, este planeta está aquí, este otro, se ha movido el planeta, entonces esto quiere decir que este año es el año de la prosperidad. Astrólogos, como Walter Mercado. Pero ellos eran astrónomos, que es diferente, ¿verdad? Son los que estudian, como los que trabajan en la NASA. Una cosa es ser astrólogo, que esto va incluido la brujería, hechicería y todo ese asunto del diablo. Y la astronomía es muy diferente. Amén, hermanos. Entonces, aquellos sabios venían siendo guiados por una estrella que habían visto. ¿Verdad que sí, hermano? Y recuerde que primero llegaron a donde el rey Herodes, porque llegaron preguntando: ¿a dónde ha nacido el rey de los judíos? Y el rey estaba, hermano, el rey que estaba gobernando esa tierra estaba frente de ellos. Y llama a los sacerdotes y dice: hey, dígame, ¿qué es lo que dice la profecía acerca de él? Y ya le citaron la palabra, hermanos, que el Mesías tendría que nacer en Belén. ¿Verdad que sí? Y la costumbre, hermano, voy a adelantar un poco de lo que más adelante vamos a venir estudiando. La costumbre de la Navidad, porque usted recuerde que en Navidad no nació Jesús. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles se le aparecen a los pastores estaban pastoreando fuera, en las montañas. ¿Amén? Y en el tiempo de diciembre es una locura, es un suicidio estar afuera en el tiempo de frío, en tiempo de nieve con las ovejas. O sea, no nació en diciembre. Quien nace en diciembre es Tamuz, del que estamos hablando. Y se le celebraba el culto a él también y la fiesta a él también. Y como lo que lo representaba a él, hermanos míos, era el árbol del pino, lo mismo que se hace hoy. Pero dicen que es la Navidad que se le celebra a Cristo. Y usted ve en el pesebre, está el niño, ¿verdad? O el muñeco representando al niño, la Virgen María, José, las vaquitas por ahí, los tres reyes. Falso. Porque de acuerdo al relato de la Biblia, no se dio así. El niño no estaba en el pesebre. ¿Amén? Porque los reyes llegaron 2 años después de que el niño había nacido. Lo dice la Biblia, y como dije, en este estudio vamos a estar viendo a través de la Biblia el relato bíblico que dice que María estaba en su casa y no estaba en el pesebre. Imagínense el niño, digamos 1 año, ¿no?
un año metido en el pesebre. Nada. Aparte, si fue en tiempos de Navidad, imagínense ese frío. Todo ha sido una farsa, todo ha sido una mentira, con el fin del enemigo de llevar a la gente a la condenación. Pero a través de la Biblia, porque la Biblia lo dice, hermano, a través de ella nos provee luz, para que ya no estemos en tinieblas, sino que nosotros vivamos en luz, y la luz de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, esa endecha, recuerde que comienza con el miércoles de ceniza, en el cual le ponen o le figuran la cruz o la T de Tamuz en la frente de las personas con ceniza. Amén. Y si usted ve en el alfabeto no griego, sino arameo, el alfabeto arameo, la palabra o la letra T es una cruz. Es una cruz, es lo que le figura a la gente en su frente. La gente anda contenta, ella sale al mercado, hermano, con la marca, ¿verdad?, de la T o la cruz en su frente. Y dice la gente, qué devota es, qué devoto es. Miren, sí, buen católico. No, es buen idólatra. Es una persona bien engañada, porque ni siquiera sabe lo que le han puesto en frente. Amén, iglesia. Y yo considero más de algunos de nosotros en un tiempo pasado, gracias a Dios que hoy no, a menos que haya ido que se lo pusieran. Pero gracias a Dios hoy no, hermano, porque nos dimos cuenta de la verdad de la palabra, que todo esto son cultos, ritos y cultos a dioses paganos, por los cuales Dios se enojó. Y se sigue enojando, porque dije, hermano, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Gloria al Señor, aleluya. Adoramos al Señor. Le invito a ponerse sobre sus pies. Otro día vamos a continuar.